Y las diferencias en financiamiento finalmente entre lo urbano y lo rural, y ahí el problema que tenemos todavía, son bastante bajas. O sea, el mundo rural tiene alrededor de un 15-20% más de recursos por cada persona que el mundo urbano, lo cual ustedes estarán de acuerdo conmigo que no da cuenta de las necesidades. Las necesidades del mundo rural no son 20% más que las del mundo urbano, probablemente sean 50, 100 o 3 veces, ahí podemos discutir algún número, pero claramente un 15 o un 20% más de recursos para un establecimiento del área rural versus el área urbana, inmerso en una ciudad, no da cuenta de la necesidad real. El recurso además en Chile está, a pesar de que la estrategia de atención primaria lleva muchos años y ha tenido un desarrollo que es innegable y que probablemente da cuenta de por qué tenemos los indicadores que tenemos, finalmente de todas formas en Chile la atención se hace fundamentalmente en los hospitales. A pesar de que hay tantos establecimientos que son de atención primaria, ustedes ven que el gasto total del país, en Chile se gastan alrededor de 4 billones de pesos chilenos. ¿Ya? De esos 4 billones, poco menos de 1 billón, o sea, menos del 25% se gasta en la atención primaria, lo cual habla un poco de lo que en el documento que mostraba Dora yo le aporté, digamos, respecto de que claramente eso implica que no hay una focalización de los recursos de la atención primaria. Cuando un país se gasta menos del 25% en atención primaria, claramente la atención primaria no es su prioridad. Respecto a la eficiencia, que es un poco llegando hacia el tema que convocaba mi presentación, bueno, uno si empieza a ver documentos de economistas, ellos definen una serie de deficiencias ¿ya? Que tienen que ver más bien con cosas muy técnicas de la economía, pero que finalmente uno la podría medir, ¿cierto? Respecto del gasto que se hace en la salud, o sea, la asignación de recursos, versus algún tipo de medición del producto, que sería el desempeño de la atención primaria respecto a la atención que le brindan a sus beneficiarios. ¿Ya? En eso, claramente, y eso ya está más que demostrado, los países, ¿cierto?, que tienden a tener, gastar, digamos, más dinero no necesariamente hace tener mejores atenciones primarias. ¿Ya? Y ahí hay casos paradigmáticos, ¿cierto?, en que el gasto de salud per cápita de algunos países versus el rendimiento que tiene, o la eficiencia, digamos, el mejor uso de los recursos, es totalmente distinto a quizás el ejemplo o el antiejemplo que sería el gran gasto que hace Estados Unidos en su salud, que finalmente no le trae como crédito tener una buena atención primaria. Y eso es claro. Y Chile en general ha tratado de parecerse un poco más en el ámbito público a los países que son más exitosos en esta ecuación, pero lamentablemente el modelo económico ha tendido más, y en alguna época incluso el Estado tendió a promover que la población chilena de un poco mejor recurso se adscribiera a los seguros privados y entonces parecernos un poco más a Estados Unidos. ¿Ya? Ahí hay una lucha interna de los médicos saludistas y la gente que hace salud pública respecto de esta pregunta. Pregunta que además, si ustedes probablemente están enterados, en Chile hoy en día está en discusión respecto de la educación. Y en la educación, ¿cierto?, el modelo en que la educación está en manos de los privados está fuertemente cuestionado con un movimiento y una huelga que lleva 6 meses. Estudiantes que en este momento ya perdieron su año escolar y van a perder un año de su vida en función de defender una causa que tiene que ver justamente con esto, que tiene que ver con dónde están este tipo de derechos humanos, en manos de quiénes están, en manos del Estado, en manos de los privados, en manos de organizaciones sin fines de lucro. Ahí eso da para un debate largo. Pero en general Chile ha tenido un poco una disonancia entre lo que predica y lo que practica. Chile siempre ha sido un país en que ha practicado, ¿cierto?, y ha tenido a gran cantidad de su población bajo los beneficios de la seguridad social pública del Estado, estatal. Pero finalmente hace cosas que nos acercan un poco más a modelos en que lo privado es lo que predomina, ¿ya? Y como les digo, en Chile, en la educación al menos estamos en esa discusión. Probablemente para el próximo año viene la discusión también respecto de un seguro único público en salud para todo el país y dejar, digamos, de lado el sistema de los seguros privados. Vamos a ver cómo va, porque en Chile también hay inequidad en los poderes y los poderes económicos claramente tienen más poder que los saludistas.
Chile entonces tiene un gasto en salud, si medimos un poco este tema de la eficiencia, que es discreto en términos de porcentaje del PIB. Gastamos muy poco de nuestro PIB en salud. A pesar de eso logra en general resultados que son bastante aceptables. Ahora, el problema ¿cierto? Es que destaca mucha iniquidad. Entonces las cifras promedio, nuestras cifras con las cuales entramos a estos gráficos de la OECD, esconden ¿cierto? Diferencias grandes entre el que tiene el peor índice y el mejor. Y finalmente nos quedamos con un promedio. Entonces acá, respecto a la eficiencia, tenemos un poco el aporte per cápita, este aporte que hace el Estado para que la atención primaria funcione. Ustedes ven que la tendencia en general es decímica. Esto es natural. Cada uno de los centros de salud o de los departamentos que se encargan en los municipios de aplicar la atención primaria tiene desempeños que son distintos. Si lo medimos, por ejemplo, entre las consultas médicas versus el aporte de recursos que tienen. O sea, si yo tengo más dinero, debería tener más disponibilidad de consultas médicas. En general hay una tendencia, excepto, creo que es discreta, hacia que aquellos centros que tienen más disponibilidad de recursos financieros logran mejores desempeños, pero en general es bastante concentrado. O sea, aparentemente con una cantidad de dinero X se hace lo que se hace, digamos, no hay muchas posibilidades de aumentar respecto de la gestión. En Chile los economistas son muy influyentes y cuando el sistema público y los médicos en general que trabajamos en el área pública hablamos de mejorar los recursos, mejorar el porcentaje del PIB que se invierte en salud, ellos siempre hablan de que esto es un problema de gestión. Probablemente economistas de otros países en que su escala de gasto son mucho más altas deben mirar lo que gastamos nosotros, que gastamos, no sé, 10 veces menos, 20 veces menos y deben decir, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué problema de gestión hay? O sea, esto en el fondo es un problema no de gestión, sino que de administración de la pobreza. O sea, administración de escasos recursos es que se trata de hacer lo que se puede. Que probablemente es una realidad que compartimos todos los países sudamericanos. Entonces, en general, este es otro indicador que tiene la atención primaria, ya en que acá la regresión se habla más bien de una tendencia contraria. O sea, el cumplimiento de la actividad aparentemente disminuye cuando tengo más recursos. O sea, una cosa paradójica. Finalmente el problema acá parece ser no tanto el tema de la gestión, la gestión clínica de los procesos que involucra la atención primaria, sino que más bien habla un poco de que los recursos son escasos. Acá hay algunos datos. Nosotros entre el año 2009 y 2010 hicimos una encuesta nacional de salud con una muestra que es representativa y que involucra el ámbito urbano y rural, caracterizado en la muestra de forma estadísticamente significativa y estratificado también por las regiones que conforman nuestro país. Entonces ahí uno puede observar algunas diferencias que son claras, algunos problemas de salud que son relevantes hoy en día, las enfermedades crónicas no transmisibles, que tienen diferencias relevantes, que no son estadísticamente significativas, pero que sí nos hablan un poco de diferencia entre el mundo urbano y el mundo rural. Tenemos un 26% de hipertensión en el urbano, un 31% en el rural. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con el colesterol elevado, más en rural. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, con el exceso de peso, ¿ya? Nuestras mujeres, de aquí sí hay una relación que es estadísticamente significativa. En el mundo rural tienen mucho más sobrepeso que en el mundo urbano. Y es un poco lo que yo les hablaba, de que cuando empezamos a disgregar un poco los datos y desagregamos entre urbano y rural, nos empezamos a encontrar con que hay bastantes diferencias, ¿ya? Y tenemos acá también la prevalencia de diabetes, que también tiene algunas diferencias, ¿ya? La prevalencia de los fumadores, que acá sí, en el mundo rural la gente fuma bastante menos, con significancia estadística, y la actividad física, que es en general bastante baja en todos los chilenos.